Del Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás mi administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Le preguntó al siguiente: ¿y tú cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Queridos hermanos, el día de hoy estamos celebrando a otro gran santo italiano, un santo también del siglo XVI, un santo que también afecta bastante a la Iglesia con su acción, sobre todo después de un gran concilio. Fíjense, queridos hermanos, que a lo largo de la historia la Iglesia ha ido celebrando unos concilios donde reúne a toda la Iglesia y escucha un poquito el pensar y el parecer de los miembros que forman a la Iglesia para responder también una problemática que se vive en ese momento. Y entonces la problemática que se vivía a mediados del siglo XVI era la herejía que venía de Martín Lutero y de Calvino. ¿Cuál era la herejía que venía de Martín Lutero? Era aquella que decía que para poder salvarse solamente se necesita a Cristo. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Y esto no es una idea equivocada. Martín Lutero tenía razón. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero la teoría que después Martín Lutero desarrollaba, ahí es a donde encontrábamos un poquito el problema. ¿Por qué? Porque Martín Lutero decía, entonces, ¿dónde se encuentra el conocimiento de Cristo? Decía, solamente en la Escritura. Y por eso, quien entra solamente en la Escritura y quien tiene la fe, encuentra a Cristo, y eso es lo único que basta para poder obtener la salvación, ¿verdad? Entonces se desligaba un poquito de la obediencia o la autoridad también que Jesucristo le ha dado a los papas y que le dio a los apóstoles. Y por eso decía, la tradición apostólica ya no es necesaria. Y es ahí donde se desmembra la iglesia que ahora nosotros conocemos como luterana. Y así empiezan también a desmembrarse otras iglesias. Por ejemplo, Enrique VIII en Inglaterra, casado con Ana Bolena, en ese momento quería divorciarse. Y el Papa le dice, no te está permitido porque la doctrina es clara, un solo matrimonio para toda la vida. Entonces dice Enrique VIII, bueno, como ya estaba viendo la problemática que existía, yo también me desmiembro de la iglesia y ahora pues se funda la iglesia anglicana también. Entonces la iglesia convoca un concilio que se llama el Concilio de Trento para tratar todas estas problemáticas, y el Concilio de Trento trata muy específicamente la palabra de Dios, la organización de la iglesia y la autoridad también de la iglesia. Y dentro de ese concilio pues surge también después la acción de los obispos en medio del mundo, y por eso uno de los que surge bastante famoso es San Carlos Borromeo, que es obispo de Milán o el cardenal de Milán, ¿verdad? Y entonces muy venerado también en Milán. En Milán podríamos decir que hay dos obispos que han marcado muy fuertemente la vida
de la iglesia en Milán a lo largo de toda la historia de la iglesia, que son San Ambrosio, que también San Ambrosio a través de su predicación logró incluso ser parte de la conversión de San Agustín, y San Carlos Borromeo, que estableció un orden muy concreto dentro de la diócesis de Milán. Y fíjense que San Carlos Borromeo tenía un lema episcopal que era una sola palabra, decía humilitas, y ese humilitas significa humildad. Hay una historia, yo trabajé en la diócesis de Milán y cuentan muchas historias de San Carlos Borromeo, pero una historia que a mí me encantaba era que San Carlos Borromeo, cuando hacía las visitas a las distintas parroquias de la diócesis, él generalmente salía muy temprano, y dicen que los párrocos abrían la parroquia a las 5 de la mañana, y a las 5 de la mañana ya encontraban a San Carlos Borromeo hincado frente a la parroquia rezando por la parroquia y por todos sus feligreses, y en la bolsa andaba cargando una tijera. Y entonces, cuando empezaba a revisar todo lo de la parroquia, después de haber rezado por ellos, y encontraba, por ejemplo, un ornamento que estaba así descosido o estaba un poquito quemado, agarraba la tijera y cortaba el ornamento y decía: aquí siempre tiene que estar lo mejor, porque a Dios se le da lo mejor. Entonces, ciertamente, ahí San Carlos Borromeo, a través de su humildad, a través de su oración, a través de su acción concreta en la iglesia, logró también que muchas parroquias y que la diócesis de Milán fuera también considerada la diócesis hasta el día de hoy la más grande en el mundo. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.